Mi esposa me exigió, dale una casa nueva a mis padres o me llevo a los niños y la mitad de todo. Yo respondí, está bien. Luego vendí la empresa a mi hermano por $1 y moví todos los activos a un fideicomiso. Cuando su abogado vio los documentos, le dijo que se quedaría con la mitad de nada. Nunca pensé que sería uno de esos tipos que publican sobre el colapso de su matrimonio en Reddit. Pero aquí estamos. Estoy sentado en mi oficina a las 2 de la mañana, con un bourbon en la mano, tratando de procesar cómo mi esposa, después de 12 años de matrimonio, acaba de intentar chantajearme financieramente para que le compre una casa a sus padres. No ayudar con el pago inicial, no confirmar un préstamo. Comprarles una casa entera. En efectivo. Déjame retroceder. Soy Tyler, tengo 38 años, y dirigía, una empresa de logística exitosa que construí desde cero. La empecé en mi garaje hace 10 años con un solo camión y un sueño. Ahora tenemos 40 camiones, 2 almacenes y contratos con grandes minoristas. El año pasado, generamos $8 millones en ingresos. Nada mal para un desertor universitario que empezó entregando paquetes para FedEx, ¿verdad? Mi esposa, Rachel, tiene 36 años, y nos conocimos cuando yo aún manejaba ese camión de reparto. Ella trabajaba como recepcionista en una de mis paradas habituales. Esa empresa de suministros médicos siempre tenía una sonrisa para mí, siempre me alegraba el día. Empezamos a salir, nos casamos 2 años después, y tuvimos 2 hijos hermosos, Emma, de 9 años, y Jackson, de 7. Durante mucho tiempo, pensé que lo teníamos todo resuelto. Pero los padres de Rachel, ahí es donde las cosas se complican. Frank y Diane son ese tipo de personas que siempre están pidiendo algo. Ya sabes, en cada reunión familiar tienen una nueva crisis que requiere intervención financiera inmediata. Se les descompuso el auto, el techo necesita reparación, facturas médicas, siempre algo. Y Rachel siempre quería ayudar. Al principio no me molestaba. La familia ayuda a la familia, ¿no? Pagué la cirugía de hernia de Frank cuando no tenían seguro. Cubrí 3 meses de su hipoteca cuando lo despidieron. Les compré un auto usado cuando el suyo murió. A lo largo de los años, probablemente les di cerca de $60,000. ¿Y sabes qué? Nunca vi ni un centavo de vuelta. Ni siquiera un agradecimiento genuino. Solo más pedidos. El asunto con Frank y Diane es que nunca han asumido responsabilidad por nada en sus vidas. Frank trabajó en la misma fábrica durante 20 años. Nunca intentó ascender, nunca ahorró un centavo. Cuando la fábrica cerró, actuó como si el mundo le debiera algo. Diane trabajó medio tiempo en varias tiendas minoristas, pero nunca pudo mantener un empleo más de 6 meses. Siempre había algún drama, algún conflicto con la gerencia, alguna razón por la que no era su culpa que la despidieran. Vivieron de cheque en cheque toda su vida, pero de alguna manera siempre tenían dinero para cigarrillos, boletos de lotería y esta televisión enorme que compraron a crédito. El refrigerador podía estar vacío, pero Frank tenía su cerveza, y Diane sus boletos de raspa y gana. Prioridades, ¿verdad? Rachel creció en ese caos. Y creo que parte de ella siempre se sintió culpable por haber escapado. Fue a un colegio comunitario, obtuvo su título técnico, consiguió un buen trabajo. Cuando nos casamos, lo dejó para criar a los niños, lo cual ambos acordamos que era lo mejor. Pero esa culpa por dejar atrás a sus padres nunca desapareció. Si acaso, empeoró a medida que nos volvimos más exitosos. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Estábamos en la cena dominical en su casa. Esta casa tipo rancho deteriorada que han estado alquilando durante 15 años. El techo tiene manchas de agua. Las alfombras son de los años 80. Y hay un olor permanente a cigarrillos, aunque supuestamente dejaron de fumar hace años. La cena, como siempre, fue pesada y grasosa. La idea de Diane de vegetales eran ejotes ahogados en mantequilla y sal. Frank ya llevaba 3 cervezas antes de que nos sentáramos. Los niños apenas tocaban la comida, y no los culpaba. Emma me susurró que el puré de papas sabía raro, y Jackson intentaba esconder su chuleta debajo de la servilleta.
Estaba contando los minutos para poder irnos con cortesía cuando Frank empezó a hablar sobre cómo su casero quiere vender la casa. Frank dijo que tenían 60 días para desalojar, mientras cortaba su carne demasiado cocida. A nuestra edad, empezar de nuevo no es justo. Pensé, está bien, los ayudaré a encontrar otro alquiler, quizá cubrir el depósito. Pero entonces Diane soltó la bomba. Diane dijo, mirándome con una expresión calculada, que los hombres de negocios exitosos suelen cuidar de su familia, comprarles casas y esas cosas. Que eso es lo que hace una familia de verdad. La temperatura en la habitación cambió de inmediato. La hermana de Rachel, Karen, que estaba allí con su esposo Doug, de repente se concentró mucho en su plato. Doug me dio una mirada comprensiva, como si ya hubiera pasado por esto. Rachel intervino de inmediato. Rachel dijo que su madre tenía razón. Que yo tenía todo ese dinero de la empresa, y que ni siquiera me dolería comprarles algo bonito. ¿Algo bonito? No una casa modesta de 2 habitaciones, no una para remodelar. Ya habían estado buscando, aparentemente. Encontraron una casa de $450,000 en una comunidad cerrada llamada Willowbrook Estates. 4 habitaciones, 3 baños, piscina, encimeras de granito, todo el paquete. Más casa de la que Rachel y yo tenemos, de hecho. Es mucho dinero, dije, tratando de mantenerme diplomático mientras Jackson me tiraba de la manga, preguntando si podíamos irnos. Frank se rió. De verdad se rió. Frank dijo, vamos, Tyler. El año pasado hiciste 8 millones. Rachel agregó que 450,000 era calderilla para mí. Lo que no entendían era que los ingresos no son ganancias. Después de gastos, impuestos y reinversión en el negocio, mi ingreso real fue de aproximadamente $400,000. Gran dinero, no lo niego, pero tenemos nuestra propia hipoteca, escuela privada para los niños, fondos universitarios, ahorros para la jubilación. Estamos cómodos, no somos ricos. Expliqué con paciencia que el negocio tuvo 8 millones en ingresos. Eso no es lo mismo que ganancias después de gastos. Frank me interrumpió, con la cara roja, diciendo que no le diera esa basura contable. Que tengo 40 camiones, 2 almacenes. Que soy rico. Esos son activos del negocio, Frank. No son míos. Rachel intervino con voz cortante. Rachel dijo que mamá y papá han hecho tanto por nosotros. Que lo mínimo que podíamos hacer era asegurarnos de que estuvieran cómodos en su jubilación. ¿Qué jubilación? Pregunté. Frank tiene 58 años. Diane tiene 56. Podrían trabajar otra década si quisieran. Diane frunció el rostro como si hubiera mordido algo amargo. ¿Trabajar a nuestra edad con los problemas de espalda de Frank? Los mismos problemas de espalda que misteriosamente no le impedían pasar cada fin de semana pescando o trabajando en el auto de carreras de su amigo. Pero me guardé esa observación. Frank dijo que no estaban pidiendo caridad, lo cual era irónico considerando que eso era exactamente lo que estaban haciendo. Dijo que estaban pidiendo lo que la familia hace por los suyos. Luego añadió, pero supongo que no somos realmente familia para ti, ¿verdad, Tyler? La manipulación era tan transparente que casi daba risa. Casi. El viaje en auto de regreso fue silencioso durante los primeros 10 minutos. Los niños podían sentir la tensión. Emma tenía puestos sus audífonos y Jackson jugaba con su Nintendo Switch. Ambos intentando desaparecer en el asiento trasero. Entonces Rachel explotó. Rachel dijo que no podía creer que la hubiera avergonzado de esa manera. ¿Avergonzarte? Tus padres acaban de exigirme que les compre una casa de $500,000. Rachel respondió que no exigieron, que solo pidieron. Y que yo actué como si estuvieran mendigando monedas en una esquina. Le pedí que fuera razonable. $450,000. Rachel dijo que yo gastaba más que eso en mis estúpidos camiones. Esos, estúpidos camiones, son inversiones que generan dinero. Tus padres son agujeros negros que lo consumen. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. El rostro de Rachel pasó de blanco a rojo. Rachel dijo que cómo me atrevía a hablar así de sus padres.
Yo respondí que cómo se atrevían ellos a ponernos en esa posición. Tenemos nuestra propia familia de la que preocuparnos. Los fondos universitarios de Emma y Jackson. Rachel dijo que ahí iba yo otra vez, poniendo excusas. Que sus padres estaban envejeciendo. Que merecían comodidad. Que merecían no preocuparse por ser desalojados. Respondí que tal vez deberían haber ahorrado algo durante los últimos 40 años en lugar de gastarlo en boletos de lotería y cigarrillos. No me habló durante el resto del trayecto. Al llegar a casa, fue directo a la habitación de invitados y cerró la puerta de golpe. Arropé a los niños y les dije que todo estaba bien. Que mamá y papá solo habían tenido un desacuerdo. Emma, demasiado lista para su edad, me preguntó si nos íbamos a divorciar como los padres de su amiga Sofía. Le dije que no, por supuesto que no. Mentí. Durante la siguiente semana, fue la Guerra Fría. Rachel apenas me hablaba, salvo para coordinar cosas de los niños. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos frente a Emma y Jackson. Comentarios como, ya no vamos a visitar a los abuelos porque papá cree que no merecen vivir en un lugar bonito. O, tal vez no podamos ir a Disney World este año porque papá necesita ahorrar todo su dinero para sus camiones. Los niños estaban confundidos y molestos. Jackson me preguntó por qué estaba siendo malo con los abuelos. Emma dejó de hablarme por completo durante 2 días. Rachel había convertido a nuestros hijos en armas, y fue entonces cuando supe que nuestro matrimonio estaba en serios problemas. Empezó a pasar horas hablando por teléfono con su madre. Podía escucharla a través de las paredes hablando sobre abogados, custodia, cuánto podría obtener en un divorcio. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Era como si quisiera que yo supiera lo que se avecinaba. Y entonces llegó la reunión que lo cambió todo. El lunes pasado, llegué del trabajo y encontré a Rachel en la sala con una carpeta manila y una expresión arrogante en el rostro. Se había arreglado el cabello, se maquilló, llevaba un traje ejecutivo que nunca había visto antes. Los niños estaban en casa de su hermana. Eso debió ser mi primera señal de alerta. Rachel dijo que necesitábamos hablar, mientras daba golpecitos en el sofá junto a ella. Me senté, ya agotado por un día lidiando con un envío retrasado y un conductor que renunció sin aviso. Le dije que si esto era sobre sus padres otra vez. Rachel me interrumpió diciendo que era sobre nuestro futuro, mientras abría la carpeta. Rachel dijo que había estado investigando, consultando, en realidad. Sacó páginas impresas, sitios web de abogados de divorcio, explicaciones sobre división de bienes, estadísticas de custodia, leyes de divorcio en California. Mi sangre se congeló. Había resaltado secciones, hecho anotaciones en los márgenes. Esto no era una amenaza lanzada en un momento de ira. Esto estaba planeado. Le pregunté qué era todo eso. Rachel respondió que eso era lo que pasaría si nos divorciábamos. Dijo que obtendría la mitad de todo. El negocio, la casa, las inversiones, todo. Además de pensión alimenticia y manutención infantil. Sacó una hoja de cálculo. Rachel había hecho una hoja de cálculo de mis activos con columnas mostrando su parte del 50%. El negocio valorado en $8 millones, dándole 4 millones. La plusvalía de la casa de $300,000, dándole 150,000. Nuestros ahorros e inversiones de $200,000, dándole 100,000. Rachel continuó diciendo que ya había hablado con una abogada. Melissa Hartman. Que según el valor del negocio, podría obtener al menos 4 millones en el acuerdo, tal vez más. Le pregunté si me estaba chantajeando. Rachel se rió. De verdad se rió. Dijo que estaba siendo práctica. Que comprara una casa para sus padres o que ella pediría el divorcio y se quedaría con la mitad de todo de todas formas. Que entonces les compraría la casa con su mitad. Dijo que de cualquier manera, sus padres tendrían su casa. La pregunta era si yo quería mantener a la familia unida o no. Lo que me afectó fue su arrogancia. La absoluta confianza de que me tenía acorralado, como si hubiera encontrado un truco brillante y yo no tuviera más opción que ceder. Le dije que había pensado todo esto con mucho detalle, manteniendo la voz firme. Rachel respondió que sí.
Que Melissa decía que el divorcio tomaría unos 6 meses. Que recibiría apoyo temporal durante ese tiempo, por supuesto. Lo suficiente para alquilar un buen lugar para ella y los niños. Le pregunté si creía que los niños querrían vivir con ella después de destruir su familia. Rachel entrecerró los ojos. Dijo que sería la cuidadora principal. Que los tribunales favorecen a las madres. Rachel dijo que Melissa le aseguraba que obtendría al menos el 70% de la custodia, probablemente más. Que yo los vería cada 2 fines de semana, si no estaba demasiado ocupado con mis preciados camiones. Lo tenía todo calculado. Cada ángulo, cada detalle. Probablemente lo había estado planeando durante semanas, quizá meses. La mujer con la que me casé, la madre de mis hijos, se había convertido en alguien que no reconocía. Le dije que lo pensaría. Rachel sonrió, triunfante. Dijo que tenía hasta el viernes. Que la casa que querían tenía otros compradores interesados. Esa noche, después de que Rachel se fue a dormir, me senté en mi oficina y hice una llamada. Mi hermano James, él es abogado corporativo, el exitoso de la familia. Hace que mi negocio parezca un puesto de limonada. Le expliqué toda la situación. Le dije que Rachel lo había dicho en voz alta. La parte del chantaje. Palabra por palabra. Que tenía una hoja de cálculo, James. Una maldita hoja de cálculo de mis activos. James respondió, Jesús, Tyler. Está bien, no hagas nada impulsivo. Déjame hacer unas llamadas. A la mañana siguiente, James llamó con un plan. Era brillante, completamente legal y absolutamente despiadado. James explicó que la valoración de un negocio en un divorcio se basa en el valor de mercado actual al momento de presentar la demanda. Si el negocio vale menos cuando ella presenta la demanda, entonces obtiene la mitad de menos. Le dije que no podía simplemente hundir mi empresa. Tengo empleados, contratos. James respondió que no tenía que hundirla. Solo tenía que reestructurar la propiedad. James me dijo, véndemela por $1. Yo la manejaré exactamente igual. Te pagaré un salario como consultor. Después de un tiempo adecuado, podemos revertirlo. Le pregunté si eso no era fraude. James respondió que no, si lo hacíamos bien. Venta real, documentos reales, transferencia real. El precio era inusual, pero no ilegal. Las empresas se venden por $1 todo el tiempo cuando se asumen deudas. Solo teníamos que asegurarnos de que los documentos fueran impecables. Pero eso no era todo. James tuvo otra idea. ¿Y si creábamos un fideicomiso? Mover mis activos personales a un fideicomiso irrevocable para beneficio de los niños antes de que Rachel presentara la demanda. No se puede dividir lo que técnicamente no posees. Le pregunté si funcionaría si lo hacíamos bien. James dijo que sí. El fideicomiso sería para la educación y necesidades futuras de Emma y Jackson. Yo no sería el beneficiario, solo el fideicomisario. Los tribunales no pueden obligarte a disolver un fideicomiso irrevocable en un divorcio. Nos tomó 2 días configurar todo. 2 días actuando normal frente a Rachel mientras desmantelaba en secreto toda mi vida financiera. La empresa fue transferida a James por $1, asumiendo todas las deudas y obligaciones. El fideicomiso para la educación y futuro de los niños fue financiado con nuestros ahorros e inversiones. Para el jueves, técnicamente no era dueño de nada, excepto mis pertenencias personales y mi camioneta. La noche del miércoles fue surrealista. Rachel estaba comprando muebles en línea para la nueva casa de sus padres. Había guardado el anuncio, hablaba sobre colores de pintura con su madre por FaceTime. Ya había planeado dónde pondrían la mesa de billar que Frank siempre quiso. Rachel dijo que el cierre podría ser en 3 semanas. Que su madre ya había empezado a empacar. Yo respondí que eso era agradable, mientras firmaba los últimos documentos del fideicomiso y ella navegaba entre muebles de patio. El jueves fui a trabajar como siempre, excepto que ahora era técnicamente empleado de la empresa de mi hermano. Mi secretaria, Linda, que había estado conmigo desde el 2º año, notó algo distinto. Linda me preguntó si estaba bien, que me veía más ligero.
Le respondí que estaba listo para algunos cambios. Llegó la mañana del viernes. Rachel estaba radiante en el desayuno, tarareando mientras preparaba los almuerzos de los niños. Incluso hizo mi desayuno favorito, huevos benedictinos. El mismo desayuno que preparó la mañana después de nuestra boda. El simbolismo no pasó desapercibido. Cuando los niños subieron al autobús escolar, Rachel me preguntó si había tomado una decisión. Le dije que sí. Rachel estaba literalmente saltando sobre sus pies como una niña en Navidad. Saqué mi propia carpeta Manila. Le dije que había decidido que tenía razón. Que si quería el divorcio, debía tenerlo. Su rostro se descompuso. Rachel dijo que eso no era propio de mí. Que solo comprara la casa. Que era simple. Le respondí que nada de esto era simple. Que ella había amenazado con destruir nuestra familia si no cedía ante la extorsión. Que siguiera adelante, que presentara el divorcio, que tomara la mitad de todo. Abrí la carpeta y saqué el documento de venta de la empresa. Mlan Logistics fue vendida a James Mlan hace 3 días por $1 y la asunción de todas las deudas comerciales. Rachel abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salían palabras. Parecía un pez boqueando por aire. Rachel dijo que no podía hacer eso. Le respondí que ya estaba hecho. Le mostré el registro ante el Estado. Siguiente documento. Nuestros ahorros e inversiones fueron colocados en un fideicomiso irrevocable para beneficio de Emma y Jackson. Yo no soy el beneficiario, y tú tampoco. Rachel dijo que eso era fraude. Que era ilegal. Le respondí que todo se hizo por canales legales. Abogados reales, documentos reales, transferencias reales. Rachel empezó a temblar, con el rostro rojo. Dijo que yo creía que era muy listo. Que su abogada destrozaría todo esto. Le respondí que su abogada podía intentarlo, pero que en ese momento mi patrimonio neto era aproximadamente $12,000 y una F-150 del año 2018. Que podía quedarse con la mitad de eso. Lo que ocurrió después fue como ver un reactor nuclear colapsar en cámara lenta. Primero vino la negación. Rachel se rió, de verdad se rió, como si estuviera bromeando. Luego empezó a hacer llamadas. A su abogada, a sus padres, a su hermana. Cada llamada la volvía más frenética a medida que la realidad se asentaba. Los gritos comenzaron 1 hora después. Rachel gritó que yo había arruinado todo. Que sus padres iban a quedarse sin hogar. Le respondí que sus padres eran adultos que habían tenido 40 años para prepararse para su futuro. Que su fracaso no era mi responsabilidad. Frank y Diane llegaron en menos de 1 hora. Frank tenía el rostro rojo, las venas del cuello hinchadas. Diane lloraba esas lágrimas manipuladoras que había perfeccionado con los años. Frank gritó que yo era un bastardo egoísta. Que después de todo lo que habían hecho por mí. Le pregunté qué exactamente habían hecho por mí. Que nombrara una sola cosa. Frank tartamudeó, buscó palabras. Dijo que me habían recibido en su familia. Le respondí que me toleraron porque era exitoso. Que la primera vez que me conocieron, me preguntaron cuánto ganaba. Rachel sollozó diciendo que sus padres iban a terminar en la calle. Le respondí que iban a tener que encontrar otro alquiler como millones de estadounidenses hacen cada día. Diane intentó otro enfoque. Diane dijo que éramos familia. Que seguramente podía ver cuánto esto hería a Rachel. Que si no la amaba. Le respondí que sí la amé. Hasta el momento en que amenazó con destruir nuestra familia si no les compraba una mansión. La siguiente hora fue un caos. Gritos, llanto, amenazas. Frank amenazó con golpearme hasta que le recordé que tenía cámaras grabando todo. Diane me llamó de todo, incluso inventó insultos nuevos. Rachel se encerró en nuestra habitación, llorando de forma dramática. Me fui a casa de James. Su esposa, Andrea, había preparado la habitación de invitados para mí. Andrea me dijo que me quedara el tiempo que necesitara, mientras me daba un abrazo. Dijo que lo que Rachel hizo no era amor. Era extorsión. Esa tarde, Rachel llamó.
con otro tono. Desesperada. Rachel dijo que habláramos. Que no necesitábamos divorciarnos. Le respondí que tenía razón. Que no necesitábamos. Pero que ella decidió amenazarme en lugar de hablar como adultos. Rachel dijo que solo estaba tratando de ayudar a sus padres. Le respondí que lo hizo destruyendo nuestro matrimonio, usando a nuestros hijos como armas, amenazando con quitarme todo lo que construí. Rachel dijo que no lo decía en serio. Que no iba a divorciarse realmente. Le pregunté entonces por qué ya se había reunido con una abogada. ¿Por qué hizo una hoja de cálculo de mis activos? ¿Por qué investigó leyes de custodia? Silencio. Rachel finalmente susurró que lo sentía. Le pregunté si lo sentía por haberlo hecho o porque no funcionó. Más silencio. Eso fue hace 3 semanas. Rachel sí presentó la demanda de divorcio. Por supuesto. Contrató a Melissa Hartman, la abogada agresiva de la que había estado hablando. Según mi abogado, la expresión en el rostro de Hartman al ver nuestras declaraciones financieras fue invaluable. Melissa preguntó a Rachel, incrédula, si su esposo había vendido una empresa de $8 millones por $1. 3 días antes de que ella amenazara con el divorcio. El contador forense que contrataron confirmó que todo era legal. Inusual, sospechoso incluso, pero legal. La venta era real. El fideicomiso era válido. No había nada que impugnar. Intentaron todo. Alegaron que yo tenía activos ocultos. Exigieron 5 años de registros bancarios. Citaron legalmente a mi hermano. Incluso intentaron alegar que la venta fue fraudulenta. Pero James había hecho todo según el libro. Venta real, transferencia real, asunción real de deudas. El hecho de que fuera mi hermano no importaba. Los miembros de una familia compran y venden negocios todo el tiempo. La semana pasada tuvimos nuestra primera conferencia de conciliación. Las exigencias de Rachel comenzaron con custodia total, la casa, pensión alimenticia y manutención infantil basada en mis ingresos anteriores. Mi abogado respondió con custodia compartida y manutención basada en mis ingresos actuales como consultor en la empresa de James, $60,000 al año. Rachel explotó diciendo que eso era ridículo. Que yo estaba ocultando activos. Mi abogado respondió con calma, demuéstralo. No pudieron. El mediador sugirió que nos enfocáramos en el bienestar de los niños. Estuve de acuerdo de inmediato. Propuse custodia compartida, mantener a los niños en su escuela actual, vender la casa y dividir las ganancias. Rachel recibiría la mitad de nuestros activos restantes, unos $6,000, y manutención infantil basada en mis ingresos actuales. Rachel lloró diciendo que eso no era suficiente para vivir. El mediador respondió con suavidad que entonces tendría que conseguir un mejor empleo. Que la situación financiera actual de su esposo era la que era. Rachel miró a su abogada, desesperada. Rachel preguntó si podían impugnar la venta del negocio. Melissa Hartman parecía agotada. Probablemente había pasado horas buscando una vía legal para atacar la venta. Melissa respondió que podían intentarlo, pero que tomaría años y costaría cientos de miles en honorarios legales. Dinero que Rachel no tenía. Rachel dijo que sus padres pagarían. Yo pregunté en voz baja, ¿con qué dinero? Fue entonces cuando Rachel se derrumbó por completo. No eran las lágrimas manipuladoras de antes, sino una desesperación genuina. Sus padres iban a ser desalojados en 2 semanas. Rachel había estado tan segura de que obtendría millones del divorcio que ni siquiera había buscado un lugar para ellos. Su hermana ya le había dicho que no podían quedarse con ella. Karen tenía su propia familia de la que preocuparse, y había estado facilitando su disfunción durante años. Frank y Diane habían quemado todos los puentes, familiares a quienes les pidieron dinero y nunca devolvieron, amigos a quienes aprovecharon. Incluso su iglesia se había cansado de sus constantes pedidos de ayuda de emergencia. Aquí es donde se pone interesante. El martes pasado, recibí una llamada de mi capataz, Pete. Él había estado manejando las operaciones diarias desde la venta a James. Pete me dijo que acabábamos de conseguir el contrato con Amazon. ¿El contrato con Amazon?
Había estado trabajando en eso durante 2 años. Entregas de última milla para su servicio de entrega el mismo día. Triplicaría nuestros ingresos. Le dije que eso era genial. Que se asegurara de que James lo supiera. Pete respondió que James ya lo sabía. Que quería hablar conmigo. James me llamó esa tarde. Me dijo que ese contrato con Amazon cambiaba las cosas. Que la empresa ahora valía mucho más que cuando la compró. Me felicitó. Dijo que quería hacer las cosas bien. Que me la compraría de forma adecuada. Valor de mercado justo con el contrato de Amazon. Eso era aproximadamente $12 millones ahora. Le recordé que teníamos un acuerdo. James respondió que lo sabía, pero que era mi hermano. Que esto solo era temporal, para protegerme de Rachel. Que el divorcio pronto sería definitivo. Que ella no podría tocar el dinero que yo ganara después de eso. 12 millones. Incluso después de impuestos, eso me aseguraría la vida. Y también la de los niños. Le dije que lo pensaría. James respondió que me tomara mi tiempo. Pero que yo había construido algo increíble. Que debía beneficiarme de ello. Ayer fue la audiencia final del divorcio. Rachel llegó luciendo derrotada. Había perdido peso, tenía ojeras. Sus padres también estaban allí, sentados en la última fila, mirándome como si yo los hubiera desalojado personalmente. El juez revisó el acuerdo. Custodia compartida, manutención mínima, sin pensión alimenticia. La casa se vendería y se dividirían las ganancias. Rachel recibiría $6,000 de nuestros activos restantes. El juez preguntó si el acuerdo era aceptable para ambas partes. Respondí que sí, su señoría. Rachel dudó. Por un momento, pensé que iba a objetar. A hacer un último intento desesperado. Pero miró a sus padres, a su abogada, quien ya le había dicho que eso era lo mejor que podía obtener, y luego me miró a mí. Rachel susurró que sí. Y así, 12 años de matrimonio terminaron. Fuera del juzgado, Frank no pudo resistirse a una última confrontación. Frank escupió que yo me iba al infierno por esto. Por dejar sufrir a las familias mientras yo vivía como un rey. Le respondí que estaba viviendo en la casa de huéspedes de mi hermano y conduciendo una camioneta de 6 años de antigüedad. Que ellos eran los que esperaban vivir como reyes con el dinero de otro. Frank dijo que iban a quedarse sin hogar. Le respondí que iban a ser inquilinos como siempre lo habían sido, como millones de estadounidenses. La única diferencia ahora era que ya no podían manipular a su hija para hacerla creer que yo era responsable de sus malas decisiones de vida. Rachel se quedó allí en silencio. Parecía rota, y por un momento sentí lástima. Luego recordé la hoja de cálculo, la arrogancia, el uso de nuestros hijos como armas. Rachel me dijo en voz baja que lo sentía. Que de verdad lo sentía. Que dejó que sus padres se metieran en su cabeza. Que destruyó nuestro matrimonio por nada. Le respondí que destruyó nuestro matrimonio por una casa para sus padres, quienes nunca habían asumido responsabilidad por nada en sus vidas. Le pregunté si valió la pena. Rachel empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Dijo que los niños no tenían que sufrir por nuestros errores. Le respondí que aún podíamos ser buenos padres compartidos. Pero que ella y yo, estábamos terminados. Me alejé. Tenía que recoger a Emma y Jackson de la escuela. Era mi semana con ellos. Esa noche, los niños y yo comimos pizza y vimos películas. Jackson se acurrucó a mi lado en el sofá. Emma del otro lado. No hablaron del divorcio, pero podía notar que lo estaban procesando. Durante un momento de silencio, Emma me preguntó, «Papá, ¿tú y mamá van a volver algún día?» La miré. Tan parecida a su madre, pero con suerte sin el gen de la manipulación. Le respondí que no volveríamos. Emma preguntó si era por la casa de los abuelos. Los niños captan más de lo que creemos. Le dije que era complicado. Cosas de adultos. Emma dijo que mamá decía que yo estaba siendo malo con ellos. Le pregunté qué pensaba ella. Emma se quedó callada un minuto.
Luego dijo que creía que los abuelos eran malos conmigo. Que siempre pedían dinero y nunca daban las gracias. Sabiduría pura en boca de una niña. Esta mañana me reuní con James para tomar café. El divorcio ya es definitivo. Rachel no puede tocar nada de lo que gane de ahora en adelante. Entonces James deslizó un contrato de compra sobre la mesa. $12 millones. James dijo que la empresa era mía otra vez, si la quería. Miré los papeles. Mi empresa. Mi creación. Lo que construí desde cero. Con el contrato de Amazon, podría valer 20 millones en unos años. Le dije que la tomaría, y firmé los papeles. James me preguntó qué pasaría con los padres de Rachel. Le respondí, ¿qué pasa con ellos? James se rió. Tranquilo, hermano. No, solo alguien que dejó de facilitar. Son adultos. Pueden resolverlo. Mientras escribo esto, Frank y Diane se están mudando a un departamento de una habitación en una zona difícil de la ciudad, el único lugar que pudieron costear con el seguro social. Rachel vive en un departamento de 2 habitaciones, trabajando como recepcionista en una clínica dental. Sus padres la culpan por perder la casa de retiro. Ella los culpa por destruir su matrimonio. Apenas se hablan ahora. Los niños se están adaptando. Tenemos una buena rutina. Están en terapia, lo cual ayuda. La semana pasada, Emma me preguntó si era feliz. Le respondí que sí, que soy más feliz que cuando estaba casado con mamá. Lo pensé un momento. Una felicidad diferente, pero sí. Emma sintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Rachel me escribió ayer. Sus padres le habían pedido dinero para ayudar con el alquiler. Dinero que no tiene porque apenas logra cubrir sus gastos. Rachel preguntó si podía ayudarlos, solo esta vez. Que estaban desesperados. No respondí. Una hora después, Rachel escribió, supongo que merezco eso. Una hora más tarde, lo siento por todo. Tampoco respondí. Hay puentes que, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Mi abogado me llamó esta mañana. Quería asegurarse de que entendía las implicancias de recomprar la empresa. La carga fiscal sería significativa, pero manejable. También mencionó que Rachel lo había llamado intentando averiguar si la recompra podía anular el acuerdo de divorcio. Le dije que ese barco ya había zarpado. El abogado dijo que Rachel no lo tomó bien. Estoy seguro de que no. Esta noche llevaré a los niños a ver una casa. 4 habitaciones, 3 baños, un patio trasero grande. Nada lujoso como lo que querían Frank y Diane, pero perfecto para nosotros. Los niños necesitan estabilidad. Un hogar real, no la habitación de invitados de mi hermano. Jackson me preguntó si mamá también iría a verla. Le respondí que no, que esta era nuestra casa. Que también tendría sus habitaciones en casa de mamá. Jackson abrió los ojos con emoción. ¿2 habitaciones? Dijo. Genial. Los niños son resilientes. La agente inmobiliaria que nos mostró la casa mencionó que era un mercado favorable para compradores. Mucho inventario, incluyendo algunas casas hermosas en Willowbrook y Stats. De hecho, había una que acababa de volver al mercado. La agente dijo que el financiamiento del comprador había fallado. $450,000, pero estaban desesperados. Tal vez aceptarían 400,000. La casa que querían Frank y Diane. No me interesaba. La agente insistió, ¿en serio? Es una casa hermosa. Piscina, encimeras de granito. Le respondí que no. Ella lo dejó ahí. Después de ver la casa, fuimos por helado. Emma pidió chocolate. Jackson pidió fresa. Yo pedí vainilla. Elecciones simples, placeres simples. Jackson me preguntó por qué los abuelos no me querían. Le respondí que sí me querían. Jackson dijo que no, que decían cosas feas sobre mí cuando no estaba. Le expliqué que a veces los adultos no están de acuerdo en ciertas cosas. Como lo de la casa. Jackson dijo que sí, como eso.
Que mamá decía que yo podía haberla comprado, pero que estaba siendo malo. Le limpié la barbilla con una servilleta. Le pregunté qué pensaba él. Jackson no pensó un momento. Dijo que creía que los abuelos deberían comprar su propia casa. Sabiduría de 7 años. Mi teléfono vibró. Rachel otra vez. Rachel escribió que sus padres estaban amenazando con demandarme. Que decían que manipulé el divorcio para castigarlos. Le mostré el mensaje a mi hermano, que estaba cenando con nosotros. James se rió. James dijo, ¿demandarte por qué? Por no comprarles una casa. Buena suerte con eso. Le respondí a Rachel por mensaje. Le dije que les dijera que lo intentaran. Que seguro encontrarían un abogado que trabaje gratis. No respondió. Mañana retomo oficialmente la propiedad de mi empresa. 12 millones de dólares más pobre, pero infinitamente más sabio. El contrato con Amazon comienza el próximo mes. Estamos contratando 20 nuevos conductores. Pete será ascendido a gerente de operaciones. Linda recibirá el aumento que ha merecido durante años. Frank y Diane ya están atrasados con el primer mes de alquiler en su nuevo lugar. Rachel lo mencionó en un mensaje de la app de coparentalidad, intentando hacerme sentir culpable. No caí en la trampa. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía? Si hubieran sido personas decentes, si hubieran mostrado gratitud genuina por la ayuda que les di durante años, si Rachel se hubiera acercado a mí como compañera en lugar de intentar chantajearme, probablemente los habría ayudado. No para comprarles una mansión, pero tal vez con el pago inicial de algo modesto. Pero el momento en que Rachel amenazó con destruir nuestra familia, el momento en que convirtió a nuestros hijos en armas, el momento en que hizo esa hoja de cálculo calculando mi valor como si fuera una acción en la bolsa, cambió todo. Mi teléfono acaba de iluminarse. Otro mensaje de Rachel. Rachel escribió que los niños extrañan tenernos a todos juntos. Tampoco respondí a eso. Los niños están bien. De hecho, están más felices ahora que la tensión se ha ido. Ya no hay comentarios pasivo-agresivos en la cena. Ya no hay peleas entre mamá y papá por dinero. Ya no hay chantajes emocionales sobre los abuelos. Solo dos padres que los aman, viviendo en casas separadas, haciendo que funcione. Y Frank y Diane, finalmente están enfrentando las consecuencias de toda una vida de malas decisiones. Ya no queda nadie que los rescate. Nadie más a quien culpar, excepto a ellos mismos. Aunque estoy seguro de que encontrarán la forma de culparme de todos modos. Pero ese ya no es mi problema. Nunca más será mi problema. El atardecer es hermoso esta noche. Los niños están dormidos. Mañana es un nuevo día, un nuevo comienzo. La empresa vuelve a ser mía. El futuro está abierto. Y en algún lugar de la ciudad, Frank y Diane probablemente están raspando boletos de lotería, todavía esperando que llegue su barco. Algunas personas nunca aprenden. Pero yo sí. Vaya que aprendí. Nunca dejes que nadie, ni siquiera la familia, especialmente la familia, te amenace para que te sometas. El momento en que alguien intenta chantajearte, te ha mostrado quién es realmente. Créeles y protégete en consecuencia. Incluso si eso significa quemarlo todo y reconstruir desde las cenizas. A veces, esa es la única forma de avanzar. Créeme, lo sé. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de Reddit. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en esta situación, quiero leer tu opinión.